para la casa, sino que tuve que buscar aquí dónde hacerme y había mucha gente conversando. Entonces, pero bueno, ya lo logré. Bueno, primero que todo, ofrezco disculpas porque no pude dar la clase anterior. Tuvimos una sesión del Consejo de Facultad en el que teníamos que participar para construir el plan de acción de la facultad y bueno, ustedes saben que si bien estamos apenas comenzando este semestre, este es nuestro semestre B 2021, hay que cerrar cosas del año 2021 para comenzar el semestre 2022, a pesar de que continuamos con el semestre B 2021. Entonces esto está un poco enredado y con trabajo, pero bueno, lo importante es que ya pues nos encontramos hoy. Bueno, hoy vamos a concentrarnos en el tema de la lectura, ¿sí? Vamos a revisar algunos elementos generales que de todos modos nos van a servir para abordar los textos académicos, que ese es como nuestro interés fundamental en este curso, pero que pues abordar textos académicos nos implica también revisar el término de qué significa leer cualquier cosa, ¿no? Bueno, si yo les pregunto a ustedes qué significa leer, ¿ustedes qué me responderían? Ay, esperen que yo no estoy grabando. One moment, please. One moment, please. A ver. Listo. Ahora sí. ¿Qué es leer? ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en la lectura? David. Buenas tardes, profe, Buenas compañeros. tardes. Profe, pues si nos vamos desde un punto de vista técnico, es como la interpretación de letras o signos, ¿no? Los cuales pues quieren dar a entender algo. Sí. Charik. Buenas tardes. Pues yo creo que leer es saber entender lo que estoy leyendo. Es a medida que voy leyendo, pues conocer y como imaginarme qué es lo que está pasando en la lectura. Muy bien. Laura. Para mí es interpretar, adquirir conocimientos, adquirir lo nuevo que está en la lectura, porque cada lectura, en mi parecer, es un universo totalmente diferente. Me apasiona mucho la lectura y cada texto, así sea el mismo género, así sea el mismo autor, todo sea un universo diferente que el autor se lo imaginó para escribirlo, así que es adquirir conocimientos, es entrar en un mundo diferente, viajar un poco y se me fue la palabra. Bueno, muy bien. Entonces ustedes han mencionado distintos elementos de la lectura. Y de esos elementos de la lectura, digamos que los podríamos entender desde dos puntos de vista. Uno, que tiene que ver con el hecho concreto de sentarnos, ¿cierto? Y disponernos frente a un texto a ver con nuestros ojos unas palabras, unas letras, unas frases, unos párrafos que están ahí registrados, ¿cierto? Entonces sería como el acto material de pasar nuestra vista por esas líneas y captar lo que aparece ahí. Es decir, comprender ese código escrito que está registrado en esas páginas o en esos documentos y que sería de alguna manera como un prerequisito, ¿cierto? Para nosotros de ahí en adelante desarrollar procesos de comprensión y desarrollar procesos de interpretación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros comenzamos el aprendizaje de la lectura en los niveles inferiores, lo que se busca es que los niños o las niñas entiendan esas letras, entiendan la combinación de esas letras que se entienden como sílabas y luego las palabras, y que puedan pronunciar o verbalizar eso que aparece ahí escrito, ¿cierto? Esa sería una manera de revisar ese procedimiento o de entender o de asumir la lectura, ¿cierto? Que pues está implicada en el funcionamiento de nuestras formas de adquirir conocimiento, de recibir información de un texto escrito, ¿cierto? ¿Cuál es el asunto con esta manera de ver la lectura, cierto? Y es el hecho de que algunas veces nos fijamos solamente en ese aspecto de la lectura, lo que hace que en algunos espacios académicos, sobre todo en los escolares, a nivel de primaria y secundaria, se dé prioridad
incluso más allá de la primaria y la secundaria, se evalúe como positivo algunos elementos que en realidad no serían tan importantes como se les ve. Por ejemplo, el hecho de afirmar que una persona lee bien únicamente porque a la hora de verbalizar lo que está escrito de forma oral delante de otras personas, lo hace de forma fluida, ¿cierto? Es decir, entiende esas palabras, las expresa muy bien y las otras personas que lo están escuchando captan lo que esa persona está diciendo, es decir, no lo hace de forma enredada, no titubea, no se equivoca, no intercala letras, no intercala palabras, ¿cierto? Sino que verbaliza de una forma clara. Entonces, hay una tendencia a decir como, esa persona lee muy bien, ¿no? Porque lo hace de forma muy fluida y tendemos como a aplaudir a los niños y a las niñas cuando lo hacen así, como, uy, lee muy bien. Sí, ahorita que viene es que estamos como en la temporada de Navidad y que salen, se hacen en algunas casas las novenas, entonces yo hace mucho rato no voy a una novena, entonces el ejemplo que voy a dar es de una novena de hace 10 años, ustedes me dirán si las cosas todavía funcionan igual o no, pero cuando yo iba a las novenas, los niños y las niñas que iban a las novenas, además de gustarles ir a las novenas porque dan las golosinas y dan el refrigerio o dan un detallito al final, varios les gustaba participar en la lectura de la oración del día, de cada día y la oración de la Virgen y no sé qué. Era como un espacio para mostrar, uy, miren qué bien leo, ¿no? No está mal promover que la gente sepa leer, verbalizar de forma oral, de forma fluida un texto, no está mal, pero el problema es cuando consideramos que eso es el único requisito para nosotros definir que una persona sabe leer bien o no. Y otro elemento que también se destaca mucho a la hora de evaluar el rendimiento lector de una persona tiene que ver con el hecho de cuán rápido lee, ¿cierto? Entonces, si una persona lee una novela o lee un texto de su preferencia y se demora un año leyéndola, ¿cierto? O se demora un mes leyéndola, pero hay otra persona que se demora 15 días leyéndolo, pues entonces la conclusión más común es decir, el que mejor lee es el que leyó definitivamente más rápido, ¿no? Entonces, esto es para decirles que nosotros muchas veces le damos prioridad o le damos más importancia a elementos de forma a la hora de leer. Entonces, si verbalizamos bien, si somos fluidos y si leemos muy rápido. Y le damos en algunas ocasiones, no siempre, hay otras personas que sí tienen esto muy en cuenta, pero digamos que la tendencia es que dejamos un poco de lado el aspecto de la comprensión y el aspecto de la interpretación de esa lectura que llevamos a cabo. Hay personas que sí le prestan atención, pero no cuentan con unas herramientas apropiadas para poder potenciar esas formas de interpretación y de comprensión. Acá viene entonces otro punto importante a tener en cuenta a la hora de la lectura cuando hablamos de interpretación y de comprensión y tiene que ver con qué tipo de lector estamos asumiendo nosotros y nosotras, ¿cierto? Para el estudio de estos temas sobre la lectura y sobre el aprendizaje de la lectura, pues hay unas teorías, ¿cierto? Hay unas perspectivas, unas escuelas y unos autores que se han dedicado a ver cómo, bueno, cómo es que la gente aprende a leer y a escribir, qué procesos mentales aparecen en este procedimiento. Hay posibilidad de que alguien acompañe a otro en ese proceso de aprendizaje de la lectura. Ese proceso de aprendizaje de la lectura termina en un momento dado o es para siempre. Bueno, todas las preguntas que uno se puede hacer sobre aprendizaje y lectura que ustedes se imaginen y que están desarrolladas en distintos estudios. Para esta clase concreta, quiero preguntarles a ustedes si oyen muy alto el sonido ambiente o me oyen bien a mí. Se escucha bien, profe. Bueno, porque es que hay una conversación acá afuera y un poquito más allá hay como una novena. Y están cantando y bueno. Entonces lo importante es que me oigan a mí. Bueno, entonces para esta clase vamos a tener en cuenta los aportes de una autora que trabaja estos temas relacionados con el aprendizaje de la lectura, ¿cierto?
y que en el caso de ella se concentra en buena medida en el aprendizaje que tienen los niños y las niñas, pues de los primeros años de estudio, ¿cierto? Pero que en todo caso nos sirven a nosotros y a nosotras, que ya somos adultos, en este proceso porque muchas veces no los tenemos en cuenta. Bueno, hasta este punto, recordemos cuáles son los autores que hemos trabajado en esta clase. Hemos trabajado 2 autores. ¿Cuáles son? ¿Quiénes lo recuerdan? Zair. Bakhtin y Moragas. ¿Y quién? Y Moragas, profe. Muy bien. Bueno, ahora necesito que alguien me ayude a buscar información sobre esta autora que estoy acá proyectando. Busquemos en internet qué información hay sobre ella. Isabel Solé Gallard, profe. Sí. Ok, acá ya lo estoy buscando. Bueno. Acá vamos a... Autora... Dice, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona, donde imparte asignaturas de Psicología de la Educación e Intervención Psicopedagógica. ¿Hasta ahí llega? No, hay más, profe. ¿Leo todo? Sí. Pues sí, si son 3 páginas, no, pero si son varios párrafos, sí. No, pues es como la biografía, ¿sí? Sí, dale. Nacida en Barcelona, estudió en su ciudad natal, más adelante realizó una larga estancia en Lisboa, se doctoró en el año 2000 con una tesis sobre el papel de viaje marítimo portugués en el pensamiento y la cultura del Renacimiento tardío. Actualmente es profesora titular de literatura y cultura portuguesa en la Facultad de Filología en la Universidad de Barcelona. Su área de investigación principal, dada su lección académica, es literatura de viajes de los siglos XV, XVI y XVII, y sobre este tema muy portugués ha publicado diversos estudios. Sus investigaciones sobre los viajes y letras portuguesas del Renacimiento, que son las centrales, se han plasmado en obras como El Nudo y La Esfera, publicado en 2003, sobre el cambio del modelo espaciotemporal con la navegación moderna, y Los mares náufragos, publicado en 2004, sobre los naufragios portugueses. En 2011 ha publicado Derrota de Vasco de Gama, el primer viaje marítimo a la India. Por otra parte, se dedica también al siglo XX portugués, a la literatura generada por el trauma de la guerra colonial y la literatura biográfica y autobiográfica. Concretamente, Perdón, David. ¿sí? ¿Me puedes compartir el link de la página que estás leyendo, por favor? Es Wikipedia, pero había otra de como un blog que tiene ella. No importa. Listo. Envíame el que estás leyendo. Gracias, a ver. Es que estamos teniendo una pequeña confusión y esta no es la persona que estamos trabajando. Porque estás leyendo Isabel Soler y la autora que vamos a trabajar hoy es Isabel Solé. Entonces, de la de Soler solo encontré eso que leí inicialmente, profesor. Bueno. Sí, porque yo dije, no, pero ¿cómo así? Yo no sabía que ella también trabajaba esos temas. Mil disculpas ahí por la... No, tranquilo. No te preocupes. ¿El otro apellido, profe? El apellido de ella es, a ver, Isabel Solé y Gallar. Ya encontré otra, pero si la quiere leer el compañero, ya. No, dale. Tranquilo. Listo. Por la reivindicación. Entonces, otra vez. Una pequeña biografía de Isabel Soler, dice profe. Isabel Soler, creo, ella sí es, si no estoy mal, sí. Sí. Dice Isabel Soler. Bueno, entonces léelo, por favor. Vale, listo. Isabel Solé es profesora investigadora en la Universidad de Barcelona. Imparte clases relacionadas con la psicología de la educación y la intervención psicopedagógica. Sus trabajos de investigación tratan sobre los procesos educativos de los niños. Se interesa principalmente por el tema de la alfabetización académica, que es relacionada con la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, escritura y su evaluación.
En 1992 publica Estrategias de Lectura, que es un libro didáctico y pedagógico para ayudar a los profesionales de la educación y a los educadores a enseñar a aprender a leer a sus alumnos, explicándoles qué significa realmente leer, las diferentes funciones de la lectura y facilitándoles las estrategias de aprendizaje necesarias. Dichas estrategias son fundamentales ya que sirven para formar a buenos lectores y fomentar el aprendizaje significativo y autónomo del alumnado, como nos puede explicar en el libro publicado en 1992. Ahí aparece como una frase que dice... Listo, David. Bueno. Listo. ¿Qué dice qué? No, una frase que decía, enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo, requiere una intervención antes, durante y después, y también plantearse la relación existente entre leer, comprender y aprender. Bueno, entonces con esa frase se dan cuenta la tareita que yo tengo, ¿no? Que está bastante difícil. Denme un segundito. Ya, es que no, ya están en los villancicos allá afuera y le subieron el volumen y tocó ir a cerrar la puerta. Bueno, listo. Entonces ya vemos desde qué campo de estudio trabaja Isabel Solé, ¿no? Los autores que hemos trabajado hasta ahora, cada uno tiene un campo distinto de estudio y desde esa perspectiva trabaja unos temas concretos, unas categorías concretas y responde al género discursivo concreto de la disciplina en la que se desarrolla, ¿no? Entonces, en la clase anterior estuvimos trabajando un autor que trabaja desde el campo de la comunicación, ¿cierto? Nos da aportes de elementos de la comunidad discursiva de la comunicación y ahora vamos a trabajar con algunos aportes de Isabel Solé desde el campo de estudios de la educación y del aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son los aportes que nos da Isabel para este tema que nos interesa el día de hoy? Y es que ella nos pone a pensar sobre cómo debemos asumir el aprendizaje de la lectura y cuál es el papel que desempeña el lector a la hora que se enfrenta a un texto escrito, ¿cierto? Entonces, ahorita hicimos una referencia a uno de los elementos que definen la lectura y que tienen que ver con la manera como nosotros pasamos la mirada sobre las letras, sobre las palabras y sobre las frases, que sería como una forma de proceder muy mecánica que aprendimos desde niños y niñas, pero que ahora lo desarrollamos sin, digamos, pensar mucho cómo lo hacemos, ¿cierto? Es una actividad que desarrollamos como, por decirlo así, como en piloto automático cuando uno sale a caminar a la calle o cuando uno conversa con la gente. No hace mucho esfuerzo para decir voy a dar un paso y luego voy a dar otro paso, ¿no? Sino que lo hacemos así de forma automática. ¿Qué es lo que plantea Isabel Solé? Que hay unas perspectivas desde este campo de estudio del aprendizaje y de la educación que durante un buen tiempo consideró que el lector frente al texto asumía una postura pasiva, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se entendía que a la hora en que el lector se enfrentaba a un texto, él, digamos que captaba de forma automática la información que está planteando el autor o la autora, entendía esta información y casi como si por un acto de transferencia automático esa información se le inyecta en la cabeza y listo, ahí quedó. Es decir, esa información del texto pasa a la cabeza de la persona y la persona la recibe de forma pasiva. A la hora en que se le pregunta a esta persona por la información que consumió en esa lectura, pues esta persona tendría que responder exactamente lo que ese autor o esa autora ha dicho, casi que de forma textual, ¿no? Entonces, así como les mencioné hace un momento que evaluábamos positivamente que un niño o una niña desarrollara una lectura oral frente a los demás de una forma muy fluida y clara, o que lo hiciera de forma muy rápida, en este caso, que asumimos el lector, en el que se asume que el lector es pasivo, se entiende como un elemento positivo de comprensión que quien lee un texto expresa casi que literal la información que el autor transmite en ese texto, ¿sí? Como de una forma muy mecánica. Lo que dice Isabel Solé, pero que también lo dicen otros autores, otras autoras, pero en este caso vamos a trabajar con lo que ella dice, es que
para que nosotros desarrollemos unas habilidades lectoras, no podemos asumir esa concepción de lector pasivo, ¿sí? Sino que es necesario hablar o asumir la presencia de un lector activo. ¿Qué significa? ¿Qué creen ustedes que podría implicar que nosotros nos constituyamos en lectores activos frente a un texto? ¿Cuál sería la diferencia con relación a ser lector o lectora pasiva? David. O sea, pues yo creo que el lector pasivo es solo como leer por leer, ¿sí? Sin como que quedar como con algo significativo, mientras que algo de lector activo es como que de cierta manera se cuestiona el texto y lo analice, o sea, generando pues preguntas. Sí, muy bien, lo de las preguntas es importante, Charik. Yo creería que el lector pasivo es el que escucha, por así decirlo, y el activo ya es el que está como tal leyendo. Pues eso creería yo, no sé. Ah, tú lo dirías en términos de que alguien está leyendo en voz alta y la otra persona escucha, ¿sí? Sí, como es, sí, yo creo que sería eso. Ya, bueno, puede ser. Zair. Bueno, yo creo que para el lector activo sería pues el papel que juega la imaginación, ¿no? Y las relaciones personales que puede hacer con la lectura o con la forma en cómo lleva su vida. Dice, esto me parecía tal y tal cosa que viví o tal y tal cosa que leí en otro libro, no sé qué pensaba yo. Muy bien. Johan, Fernando. Listo, profe. Yo pienso, el lector pasivo es el que lee como por leer, el que no le ponen como el entusiasmo y las ganas. El pasivo, y por eso pues no puede recordar muchas veces que lo que lee no se le queda las ideas centrales, lee palabras que no está pensando como tal, no busca en el glosario palabras que aparecen y que trate de buscar un significado para darle una direccionalidad a lo leído y, y no recuerda. Yo creo que una de las cosas es que no recuerda fácilmente lo que lee. Y eso muchas veces nos pasa y pues uno lo identifica como una pereza mental. Muy bien, Carolina. Sí, profe, pues era realmente muy similar a lo que decía mi compañero y pues era básicamente que el lector pasivo no interpretaba o no leía de manera crítica tal vez, entonces solamente leía y pasaba como los términos por alto y demás, entonces sí era como muy relacionado con lo que decía mi compañero. Bueno, muy bien. Ustedes mencionaron ahí varios elementos que están relacionados más como, digamos, con la actitud que nosotros y nosotras asumimos frente a los textos en términos de no consumir, digamos, solamente la información que aparece ahí, sino que contrastamos esa información con otro conocimiento previo, con otras lecturas, nos hacemos preguntas. Jaida mencionó un aspecto muy importante que tiene que ver con la imaginación, ¿cierto? Porque la imaginación juega aquí un papel fundamental. Muchas veces se ha entendido la imaginación solamente como aquello que hace parte como de lo fantástico, ¿no? Como de lo irreal, de lo ilusorio, de lo que sería completamente opuesto al mundo material, ¿cierto? Pero hay unas perspectivas que nos han demostrado que la imaginación, más allá de ser eso falso o errado, sería una potencia creativa del ser humano que permite que nosotros conozcamos, ¿cierto? Que permite que nosotros comprendamos el entorno y en este caso concreto de la lectura que interpretemos esa información que aparece ahí, ¿no? Entonces, Isabel Soler lo que plantea es que, bueno, para nosotros mejorar nuestro aprendizaje tenemos que asumirnos como lectores activos, que no somos meramente receptores mecánicos de esas frases y de esos textos que aparecen en los documentos, sino que nuestra mente desarrolla unos procesos, en algunos casos más conscientes o inconscientes que otros, ¿cierto? Que son los que nos permiten
a nosotros llevar a cabo el ejercicio de interpretación, y por eso acá yo pongo que leer, más allá de pasar la mirada sobre unas letras, es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Entonces prestemos bastante atención a esta expresión de la interacción, porque uno dice, bueno, ¿qué es interactuar? Interactuar sería estar presente con otras personas, ¿sí? En una comunidad, en el espacio que sea, y generar procesos de algún tipo de contacto, de intercambio, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, ¿cómo hago yo un intercambio con un elemento que pues es inerte, ¿no? Que es un libro? ¿Cómo yo podría llevar a cabo un diálogo con eso que está ahí, si digamos que concretamente no estaría yo sentada enfrente de otra persona como yo, con la que entraría en una conversación y en la que podría entrar en esa interacción de la que estamos, hablando, ¿no? Entonces, como ya lo mencionamos también en otros momentos, no solamente para el caso de los textos académicos, sino también para otros textos, pues la persona que nos está contando esa información, que está desarrollando un tema que aparece ahí, adquiere pues una vida especial, y es con esa persona y con sus ideas con las que estamos dialogando, a pesar de que esa persona incluso ya esté muerta, ¿no? Y también en la forma en que ese autor o esa autora trae a colación información o pensamientos, ideas que han desarrollado otras personas en otros textos. Y ahí también aparece ese proceso de interacción. En la medida en que vamos avanzando en la lectura, nos vamos encontrando con información desconocida, ya miramos nosotros los términos desconocidos, eso implica que tengamos una actitud activa, una postura activa como lectores, de buscar desde ese pequeño paso de buscar las palabras desconocidas, ¿no? A hacernos preguntas, ¿sí? Como parar un momento y decir, bueno, no, yo no estoy entendiendo esto que aparece acá. ¿Será que el autor está escribiendo de pronto un poco enredado? ¿Será que el autor no presentó suficiente información en las páginas anteriores que me permita a mí entender esto que está pasando aquí en esta página? ¿O yo realmente, digamos, soy quien no tengo una información previa que se requiere para poder entender esta información y necesito buscar otra lectura o necesito buscar otro texto que no es necesariamente escrito para yo poder tener los elementos básicos para poder comprender esto, ¿no? Entonces uno comienza así como un diálogo, y también cuando llevamos a cabo la intervención de los textos. Bueno, ahora ustedes que tienen, les toca más que todo trabajar en PDF, entonces bueno, ahí hay unas posibilidades de hacer comentarios, de hacer preguntas, no estoy de acuerdo con esto, o será esta información realmente es así, voy a buscarla, voy a verificarla, bueno. Entonces, en esta medida, nosotros y nosotras en este curso, pues vamos a necesitar construirnos como lectores activos, ¿sí? Uno de los principales elementos que nos van a permitir hacerlo es que nos acostumbremos a que cada vez que nos sentamos frente a una lectura concreta, definamos cuál es nuestro objetivo o cuáles son nuestros objetivos para desarrollar esa lectura, ¿sí? En las lecturas que desarrollamos normalmente, que no tienen nada que ver con el ámbito universitario y que hace referencia a esos ejemplos que ustedes me dieron en la primera clase de cuáles son los libros que se han leído últimamente, ¿no? Buena parte de esos libros eran libros de narrativa, ¿cierto? Libros de novelas, ¿no? Literatura. Otros estaban como referidos a literatura de divulgación o ensayo, ¿cierto? Que de todos modos son textos que son construidos para un lector común, no especializado, entonces tiene una forma de construirse que es de fácil acceso y demás, ¿no? Cuando nosotros nos sentamos a leer esos textos, pues no pensamos mucho como, yo para qué quiero leer este texto, ¿no? O sea, como, ¿cuál es el objetivo que voy a perseguir cuando voy a leer 100 años de soledad, ¿no? O sea, no lo hacemos explícito, pero en todo caso sí tenemos una intención, ¿no? Entonces acá están incluidas algunas de ellas. Voy a leer esta novela porque quiero desconectar de la realidad, quiero evadirme de
de los problemas que tengo en mi casa, o quiero desconectarme un poco de la realidad que está bastante problemática, puede ser en términos personales o en términos del país. Bueno, quiero zafarme, ¿sí? Ese es un objetivo válido para llevar a cabo una lectura, me quiero zafar. Y es un objetivo válido incluso cuando vamos a llevar a cabo lecturas de textos académicos, ¿no? Es decir, si hay un tema que a nosotros nos súper apasiona, que implica leer textos que son un poco densos, un poco complejos, pero que nos encanta, eso nos puede servir también para desconectarnos de esa vida cotidiana que tenemos. Entonces, ese es un objetivo de un lector o de una lectora, evadirse, llenar el tiempo de ocio. Pero otro objetivo puede ser, por ejemplo, no necesito buscar una información concreta sobre un tema o sobre un autor, o necesito hacer una tarea que me dejaron en una asignatura y esa tarea implica responder unas preguntas sobre determinadas páginas de ese libro, o cuando llevo a cabo lectura, por ejemplo, de prensa, de periódicos, de medios digitales, lo que sea. Entonces tengo el objetivo de informarme sobre la actualidad, sobre ciertos temas, o quiero comprobar una información, ¿no? Entonces estoy en una conversación con unos amigos o con la familia, y entonces resulta que ahora, como en las familias también se tratan temas de profundidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tema del COVID, las discusiones familiares ahora son quién se vacunó, quién no se vacunó, y el que no se vacunó, entonces, cuáles son sus, entre comillas, argumentos, y los argumentos de las personas que sí. Entonces ya es discutir, dar esas discusiones en la casa, o dar esas discusiones con los amigos o quien sea, implica que, pues, si uno es serio o seria, pues uno busca información sobre la vacuna, sobre los estudios que se han realizado, o sobre entrevistas que hayan hecho a personas expertas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo busco esos textos, los busco para informarme y para tener como más sustento a la hora de desarrollar conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puedo tener 1500 objetivos para leer, ¿sí? Dependiendo de la situación en la que yo me encuentre, dependiendo de si lo hago de forma autónoma, si la lectura es dirigida, si la instrucción me la dio un profe, o lo que sea. Y en este punto es necesario tener en cuenta algo fundamental, y es que yo puedo abordar el mismo libro varias veces, o el mismo texto varias veces, con distintos objetivos. Y el objetivo que yo me planteo es el que determina la manera como yo voy a leer ese libro, ¿sí? Porque si me planteo un objetivo, serán unos resultados los que busco, y si me planteo otro objetivo, serán otros los resultados los que yo busco, ¿cierto? Y como son distintos objetivos y resultados que busco, pues son distintos los procedimientos o los mecanismos que yo pongo en juego para abordar ese texto. Entonces, ese sería el primer elemento a tener en cuenta para desarrollar la lectura de forma interactiva y para que asumamos una postura activa frente al texto. Para poner un ejemplo, me pegó una mosca. Para poner un ejemplo, teniendo en cuenta el texto que hemos venido trabajando de Miquel de Moragas, a ver, bajo esto acá un poco, revisemos qué objetivos podríamos nosotros plantearnos a la hora de abordar la lectura de este libro, que, como les digo, pueden ser varios, dependiendo de la intención que nosotros y nosotras tengamos a la hora de trabajar. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura de estos 3 objetivos, porfis? Laura. Sí, profe. Déjame, pongo un poquito más grande. Bueno. Ya. El objetivo que preside nuestra lectura. A. Comenzar a familiarizarse con el discurso académico del campo de la comunicación, conceptos, autores y escuelas teóricas. Lectura introductoria. B. Buscar información concreta para responder a una asignación de una clase. Lectura selectiva. Y C. Aprender de memoria todas las escuelas y perspectivas teóricas del campo de la comunicación. Lectura exhaustiva. Gracias, Laura. Bueno, entonces pensemos para el caso concreto nuestro, como el grupo que hacemos parte de este curso, de este taller de lectura y escritura, que tenemos como objetivo
familiarizarnos con todos los conceptos y con todo el discurso académico del campo de la comunicación y de las ciencias sociales, y en ese sentido aprender a leer prioritariamente textos académicos, siendo ese el objetivo que tenemos como grupo de este taller. ¿Cuál de esos 3 objetivos que aparecen ahí registrados sería el más adecuado para nosotros iniciar la lectura de ese texto y que él demorara? ¿Cuál de esos 3 se adecua más? No todos a la vez, por ¿Para favor. qué, profe? Perdón, no entendí. Es decir, hace un momento les indiqué que para llevar a cabo la lectura de un texto, en este caso académico, tenemos que plantearnos un objetivo y que muchas veces podemos tener distintos objetivos a la hora de leer un mismo libro, ¿cierto? Entonces yo hoy, Rosa, llevo a cabo la lectura de este libro a fines del 2021 en el marco de este curso, ¿cierto? Pero resulta que yo hace 5 años leí este libro, o hace, no sé, hace 5 años leí este libro siendo yo estudiante de doctorado, entonces tenía otro objetivo, y por ahí dentro de 5 años yo trabajo este texto para otro curso que no es de lectura y escritura y tengo otro objetivo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería el objetivo que nosotros nos plantearíamos como lectores de este libro, teniendo en cuenta las necesidades que tenemos en este taller de lectura y escritura? Zahir. Sería la lectura introductiva. Muy Yo bien. creo que sería la B, lectura selectiva. O sea, ir más por lo concreto. A ver, bueno, gracias, Lisette. Profe, yo también digo que sería la A. Bueno, vamos a revisar entonces cuál sería. A ver qué puedo, a ver, voy a poner como un ejemplo. Si, por ejemplo, ustedes empezaran a ver una asignatura que se llama Teoría de la Comunicación, que creo que ustedes todavía no la están viendo, ¿cierto? No. Bueno, listo. Entonces ustedes después van a ver un curso que se llama Teoría de la Comunicación. Incluso van a ver varios cursos. No estoy segura si son 2 o son 3, porque como lo vamos a ver ahora que lo menciona este autor en el texto, hay distintos abordajes de las teorías de la comunicación que hacen que dividamos, digamos, como en fragmentos el estudio en las asignaturas. Siempre va a haber un momento en que ustedes ven las primeras perspectivas y escuelas de esas teorías, ¿cierto? Que son en algunos casos de origen norteamericano, otras van a ser escuelas más europeas, y luego van a enfocarse en el caso de las teorías o los autores latinoamericanos, ¿cierto? Entonces van a ser distintos momentos en que ustedes abordan eso. Teniendo en cuenta que este texto es un manual que los introduce a ustedes en el campo de la comunicación y en estas escuelas y teorías de la comunicación, ¿cierto? Es probable que para ese curso de teorías de la comunicación se tenga una intención distinta de la lectura que ustedes hacen en ese libro, porque para ese curso al profesor o a la profesora le va a interesar que ustedes se apropien de esas teorías, ¿cierto? Que ustedes las aprendan, las tengan en mente y tengan como una especie de esquema o de mapa en el cual puedan ubicar tanto espacial como teóricamente esas distintas posturas, ¿cierto? Entonces, para ese curso, la lectura de este libro, que presenta ese mapa de las teorías y de las escuelas de comunicación, pues implicará que ustedes hagan una lectura exhaustiva, como aparece en el objetivo C, perdón. ¿Qué significa una lectura exhaustiva? Que ustedes hacen una lectura completa del libro y una lectura intensiva buscando aprender y aprehender esa información que está ahí. Porque ¿cuáles son los resultados que ustedes quieren perseguir con esa lectura? Que ustedes aprendan esas teorías de la comunicación. Y en cada uno de estos capítulos aparece esa información, ¿cierto? En cambio, en el objetivo B,
que sería en el caso en que cualquier asignatura, un docente les diga a ustedes, tienen que buscar información sobre el autor Manuel Castells, ¿no? Entonces ustedes abordan el libro, revisan el índice del libro y en el índice se dan cuenta si en ese libro se va a trabajar de alguna manera los aportes de ese autor o no. Y si ustedes encuentran que sí, que hay una parte de un capítulo que trabaja ese autor Manuel Castells, pues ustedes solamente van a leer esa parte y van a dar cuenta en la clase o en el trabajo que tengan que hacer de la información sobre ese autor. Es decir, ustedes hacen una lectura selectiva. Para averiguar sobre aportes de ese autor, Manuel Castells, sobre este libro, ustedes no tendrían que hacer una lectura exhaustiva del libro, ni una lectura completa, no tendrán que leer todo el libro para poder buscar lo que aparece de ese autor, sino que ustedes van a la fija, ¿cierto? Pero esto sí, ustedes tienen esa intención de buscar un tema concreto, puede ser un autor o puede ser ustedes averigüen sobre la teoría matemática de la información. Ustedes solo buscan lo que refiere concretamente a la teoría matemática de la información y no se van a leer todo el libro para poder revisar esa información. Y en el caso del objetivo A, que efectivamente es el que corresponde a los intereses que tenemos en este curso y que hablamos de una lectura introductoria, sería una lectura que no nos exigiría a nosotros los mismos elementos del objetivo C, ¿cierto? Porque acá en este curso, mi objetivo de este curso no es que ustedes se aprendan las teorías de la comunicación y que se aprendan las escuelas porque eso va a ser el objetivo de otro curso, sino que el objetivo de este curso es que ustedes comiencen a insertarse en ese discurso de comunicación y empiecen a entender ciertas categorías, ciertos términos, se empiecen a familiarizar con los autores, empiecen a ver cuáles son los temas que se tratan ahí, de qué manera se desarrollan los temas, ¿cierto? Entonces será una lectura más tranquila, ¿cierto? Sí, se puede decir como una lectura desde una perspectiva de principiante, en la que no nos exigimos mucho, sino que vamos paso a paso reconociendo nuevos elementos que luego vamos a aprender con mayor profundidad con otras lecturas, ¿cierto? Bueno, acá tendríamos otros ejemplos. ¿Quién me ayuda con la lectura de esos 3 ejemplos, porfis? Yo. Dale. Otros objetivos, ejemplos. B. Buscar bibliografía sobre el tema o subtemas que aborda el libro. E. Entrenar la lectura en una segunda lengua. En este caso, si la lector o la lectora no tiene como lengua nativa el español. F. Buscar información básica sobre un autor, tema, concepto para poder entender mejor otro texto más complejo. Gracias, Luisa. Bueno, ahí vemos otras opciones, ¿sí? Que se nos pueden presentar en este curso, pero también se nos pueden presentar en otro momento. El objetivo de, por ejemplo, dice, nosotros queremos profundizar sobre un tema, sobre una de las teorías de la comunicación. Lo que podemos hacer es revisar cuáles son los autores que Miquel de Moragas cita en su trabajo y buscarlos al final en la bibliografía, en las referencias bibliográficas o como acá aparece como bibliografía citada, para ver qué textos consultó o estudió Miquel de Moragas para poder contar lo que nos está contando en ese texto. Y son fuentes primarias de los autores que desarrollaron esas teorías. Si yo quiero consultar esos textos, pues voy directamente a la bibliografía y no tengo que leerme todo el libro, solo esa parte del texto. El objetivo E también tendrá otro procedimiento, ¿cierto? Si esta persona su lengua nativa no es el español y necesita entrenarse en español y toma este documento para entrenarse en términos de entender textos académicos, pues por supuesto que quiere aprender sobre el contenido de ese texto, pero su interés principal es desenvolverse muy bien en esa lengua, ¿no? Y bueno, ahí podemos sacar un montón de ejemplos de objetivos que nos podemos plantear. Y que, insisto, pueden ser distintos objetivos para un mismo texto, ¿no?
Entonces, por ejemplo, este texto que estamos trabajando, la primera vez que yo lo leí como estudiante. Me planteé unos objetivos como estudiante para entenderlo y ahora yo lo vuelvo a leer como docente y me planteo otros objetivos. Si es bueno, cómo yo agarro elementos de este libro para potenciar la lectura en los estudiantes. Y ustedes tendrán otros objetivos, ¿no? Bueno. Y en esta idea de la autora Isabel Solé, ya hablamos de para poder ser un lector activo tenemos que plantearnos unos objetivos. El segundo elemento que también hay que tener en cuenta tiene que ver con el conocimiento previo que nosotros tenemos a la hora de abordar un texto. De este conocimiento previo podemos mencionar 3 puntos. El primero, pues que nosotros y nosotras tenemos conocimiento y manejo del código escrito, ¿sí? Eso es lo que esperamos, o se espera que cuando llegamos a este nivel de la universidad ya manejemos ese código escrito, es decir, nosotras estamos en capacidad de llevar a cabo la lectura de cualquier texto, independientemente de que nos genere mayor dificultad o no, o que unos textos nos cuesten más que otros, pero podemos sentarnos a llevar a cabo una lectura básica en cualquier tema, porque hemos desarrollado lecturas de otros textos. Y para el caso concreto de la comunicación, pues hay casos aquí de personas que ya están en semestres más avanzados y han desarrollado lecturas sobre esta disciplina. Pero quienes no lo hayan hecho, pues en la cotidianidad, por la importancia que tiene la comunicación en nuestra sociedad, recibimos información desde redes sociales, desde los medios de comunicación, desde distintas fuentes que nos permiten a nosotros y a nosotras pues ubicarnos con ciertos conceptos y con ciertos temas, ¿no? Y eso esto es básico, pero es fundamental. Y el tercer elemento para ser un lector activo, que es muy importante, es demasiado importante, es la motivación, ¿no? Un elemento que a nosotros y a nosotras nos posibilita desarrollar efectivamente una lectura, comprender, interpretar, es que leamos por placer. Y el placer, incluso cuando no escogemos las lecturas, podemos promoverlo, podemos incentivarlo de alguna manera, vinculándolo a esos objetivos que nos hemos planteado. Porque en el caso de la cultura académica y de este proceso que ustedes comienzan en la universidad, pues creo que ninguna lectura, a menos que sean las que desarrollen con sus proyectos, pero no sé, por lo menos un 80% de las lecturas que ustedes van a realizar son lecturas que ustedes no escogen, ¿no? O sea, en cada asignatura hay una bibliografía pensada por el docente o la docente y ustedes se acomodan a eso y hay que leerlo, ¿no? Es decir, entonces aquí hay que jugar un poco con este tema de la motivación y del placer. ¿Cómo logramos que nuestras lecturas, así no las hayamos escogido nosotros, pues sean placenteras? ¿Cuál podría ser la motivación principal que tendríamos nosotros para desarrollar la lectura, por ejemplo, para este curso, pero para desarrollar las lecturas de todos los cursos de la carrera? ¿Qué los y las motivaría a ustedes? A ver. Una motivación puede ser aprender la nota y sí, pues unas dos motivaciones. Sí, Zair. No tener que repetir alguna materia que esté muy dificulta.
No te entendí. ¿Puedes repetir? No tener que repetir alguna materia que se me dificulte. Mm, sí, también esa puede ser una motivación. ¿Qué más? Juan Carlos Montoya. Juan Carlos Montoya, segunda oportunidad. No está Juan Carlos Montoya. A ver. Sí, señora, aquí estoy, qué pena. Pues no sé, una Bueno, motivación sería como que un tema, en el caso mío, ¿no? Personal sería como novelas de tipo de terror, podría ser, o sea, como llevando a películas, también diría yo, para motivarme. claro, pero entonces eso sería una motivación si tú desarrollas esa lectura por tu propia cuenta, es decir, que tú tomas la decisión que quieres leer esos temas, ¿no? Pero para el caso Sí, de la universidad, que todas las lecturas que te van a poner son lecturas que tú no escogiste, ¿cómo haces para motivarte? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué se podría hacer ahí? pues no sé, en el caso mío me tocaría como poner una clase de música suavecita de fondo, porque créame, profesora, que hasta digamos en cosas que a mí realmente me interesan, me queda difícil concentrarme. Ujú. Sí, no sé, yo ya lo he hecho, lo intenté, por ejemplo, antier, y puse como una musiquita de fondo y me concentré más leyendo el libro y lo entendí, que fue lo chistoso, o sea, pensé que no lo iba a entender con música de fondo y lo entendí. Bueno, pero entonces ahí viene otro elemento que es el de la concentración, ¿sí? Que sería, bueno, ¿cómo logramos que cuando nos sentamos a trabajar un texto no perdamos el foco, estemos prestando suficiente atención a lo que dice, no estemos viendo cada 5 minutos, no, cada 20 segundos el celular, ¿no? O no hayan unos elementos del entorno que nos distraigan, porque ese es otro elemento con el, digamos, que juega en nuestra contra y es esa dinámica que se ha generado en nuestra sociedad hoy en día y es que nosotros tenemos que estar como disponibles para todo el mundo a toda hora. ¿Sí? Entonces como que cada minuto llega un mensaje al WhatsApp o llega un correo o alguien llama, ¿no? Y como que usted por qué no respondió. Y eso limita la exposición a las pantallas, a las redes, limita mucho nuestra capacidad de concentración. Pero esa es la concentración, la necesidad de fijar la atención en un texto, pero acá estaríamos hablando de la motivación. ¿Sí? Porque antes de yo sentarme y lograr la concentración, necesito motivarme como, bueno, yo, qué me impulsaría a mí a sentarme a tratar este texto cuando de entrada es un texto que no sé si me va a generar placer o no? Andrés. Pues profesora, yo diría que la motivación sería como o sea, como, por ejemplo, decir la enseñanza que me va a dejar esto que voy a leer, porque, por ejemplo, yo sé que voy a aprender mucho si leo eso, y es lo que yo quiero, llegar al punto que yo quiero, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Es como esa visión futura que uno tiene de uno mismo, lo que a mí me motiva. O sea, que saber que el día de mañana por haber leído esto o por tener buenas notas, por estar al pendiente de todo, voy a llegar a ser la persona que quiero ser y quiero pues, o sea, puedo pues, ¿cómo decirlo? Llegar a donde quiero estar, por decirlo así. Esa sería como mi motivación. El querer estar donde quiero estar es la misma motivación que me da para poder leer cualquier cosa o pues hacer cualquier cosa. Bueno, Andrés, muchas gracias. Esa propuesta de Andrés me parece súper y podríamos como pensar un poco en ella, a ver si los demás y las demás podrían también como adoptarla y es mirar a un largo plazo, ¿cierto? Y a unos objetivos de largo plazo que me va a permitir alcanzar, desarrollar este tipo de lecturas. David y luego Lisette. Profe, para complementarle a mi compañero, además de eso, también el valor agregado que da, que es, o sea, mejora también el tema oral de uno, de cómo expresarse, también conocer nuevas palabras, nuevos vocabularios y pues adaptarlo, ¿no? De cierta manera también ayuda en la escritura, entonces ese es como el valor agregado
de la lectura. Muy bien, David. Lisa. Aprender cosas nuevas, independientemente de si me pueda gustar o no me puedan llegar a no gustar la lectura, uno aprende siempre cosas nuevas y uno no sabe si, digamos, esa lectura que, digamos, uno, ay, no le gustó, pero igualmente, digamos, me la leí, sí, como que para más adelante me pueda servir y yo diga, ay, me sirvió para algo, me sirvió para algo, me sirvió de algo, obligarme a forzarme a leer este libro, puedo aplicar esto más adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tratemos de tener en mente esa motivación y ver de qué manera ella se va modificando a lo largo del desarrollo de este curso y también a lo largo del desarrollo de la carrera. Vamos a hacer un receso de 5 minutos. Vale, profe. Sí, señora. Y Estaría bien. nosotros habíamos hablado de receso de 5 o de 10. Creo que 10, profe. Ah, bueno, entonces nos vemos a las 5:14. Listo. Hola, profe. Bueno, Hola, profe. qué pena que me morí. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a hacer en estos siguientes minuticos un ejercicio que va a ser un poco escuelero, pero que es importante que lo hagamos para que vayamos revisando algunos elementos a la hora de abordar los textos académicos. Vamos a abrir el texto de Miquel de Moragas en la parte referida a la introducción, que en el texto de ustedes aparece en la página 9. Bueno, mientras ustedes lo abren, vamos a... ¿dónde están? Bien, ahora sí. Bueno, vamos a hacer un primer ejercicio de identificación de las ideas principales de un texto y vamos a hacerlo con este apartado de la introducción. Y para eso vamos a tener como guía estos cuadritos que están acá en esta diapositiva que les estoy compartiendo. ¿Ahí los alcanzan a ver? Sí. Sí, acabo de fijarme que estoy saliendo completamente oscura. Así no está teniendo ningún sentido tener la cámara activa. Bueno, una de las tareas que nos proponemos a la hora de abordar los textos académicos tiene que ver con identificar cuál es la información principal, cuál es la información más importante y cuál es la información secundaria, ¿cierto? Porque cuando nosotros llevamos a cabo la lectura no nos podemos grabar absolutamente toda la información que aparece en los textos. Pues primero no es posible y segundo no tiene ningún sentido. Y como les digo, si nos planteamos unos objetivos, entonces desarrollamos la lectura para tratar de alcanzarlos. Y como el objetivo que nos planteamos acá es aprender a abordar un texto, aprender a leerlo, entonces una de las tareas que vamos a ejercitar es identificar la información principal o la idea principal de los textos. Entonces vamos a comenzar con los dos primeros párrafos de este apartado. A ver, pues lo comparto acá. Y vamos a hacer el esfuerzo de... No me está dejando compartir. Ay, ¿por qué? A ver. Ya. Vamos a hacer el ejercicio de identificar cuál es la idea principal de estos dos primeros párrafos de la introducción. Ahí les está apareciendo en la pantalla compartida. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, entonces necesito a alguien que me ayude con la lectura en voz alta de estos dos párrafos. Juan Pablo.
Buenas tardes. Los estudios sobre medios de comunicación, aunque visiones conservadoras y a corto plazo lo pretenden disimular, siempre se han visto condicionados por la realidad social y comunicativa del contexto en el que se desarrollaban. Hasta tal punto esto es así que la historia de la investigación constituye una ayuda inestimable para la propia historia de los medios, en tanto que expresa los criterios sociales de sus usos y las valoraciones de sus funciones en la sociedad. En cada época histórica, en cada país y en cada región, la investigación recibe demandas sociales distintas, dependientes de los centros de decisión política, económica y cultural. Así, por ejemplo, deberemos prestar atención al modelo de desarrollo de las Mass Communication Research en Estados Unidos en los años anteriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, o a los estudios estructuralistas en Europa en los años 60 cuando se incrementaba el consumo de masas, o a los cambios de enfoque experimentados en América Latina con la preocupación por las políticas de comunicación y cultura en los años 80, o a los nuevos retos estratégicos que significa la digitalización y la globalización. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a concentrarnos en el primer párrafo. ¿Cuál es la información que ustedes consideran que es la más importante que presenta el autor en ese párrafo? Con sus propias palabras. Ahí podemos ir identificando algunas palabras clave, ¿no? Entonces, o expresiones claves, entonces voy a subrayarlas acá. Estudios sobre medios de comunicación. Condicionados. Realidad social y comunicativa del contexto. Bueno. Acá yo hago un ejercicio de subrayado, que es como yo consideraría que sería apropiado hacerlo, pero en la medida en que cada uno y cada una de ustedes va desarrollando, digamos, de experiencia en la lectura, va a definir sus propios mecanismos de subrayado. Es decir, no es que esto que estoy haciendo yo sea, mejor dicho, exactamente como se tiene que hacer, sino como una sugerencia que yo les hago de cómo podrían abordar ese texto. Entonces vean que yo subrayé aquí en gris estas expresiones: estudios sobre medios de comunicación, la palabra condicionados y la expresión realidad social y comunicativa del contexto. Si yo me concentro en esas frases, ¿será que esas tres expresiones que yo he subrayado podrían abarcar lo más importante, o hay alguna otra que se me escape en las otras líneas de acá abajo? Voy a ampliarlo un poquito más. No creo, profe. O sea, básicamente es como la idea principal del párrafo, ¿no? Ya el resto es como complementando esa idea, ¿no? Muy bien, sí. Entonces, sí. Dime. No, que creía yo que pues era así. Bueno, entonces si yo tomo estas expresiones que subrayo, ¿cómo puedo decir a partir de ellas y con mis propias palabras la idea principal que desarrolla el autor en ese párrafo? Esperen un segundo, voy a cambiar la forma de compartir, que me permita compartir el texto y me permita compartir también la diapositiva. Completa. Listo. Bueno, entonces, acá sí. Bueno, entonces tratemos de poner acá una frase corta que haga referencia a esa idea principal. Entonces podría ser: los estudios sobre medios de comunicación
son influenciados por elementos del contexto social y comunicativo de su entorno. Listo, acá yo ya tengo una frase principal que desarrolla el autor en ese párrafo. Ahora revisemos el otro párrafo. ¿Necesitamos volverlo a leer en voz alta o lo revisamos así nomás? Bueno, entonces vamos a ver qué elementos podríamos acá subrayar. Bueno, en el primer párrafo vemos que el autor dice que estos estudios sobre medios de comunicación están condicionados o están influenciados por ese entorno social y comunicativo, ¿cierto? Y en el segundo párrafo sigue desarrollando esa idea principal, pero aportándole más elementos, ¿cierto? Entonces hace referencia a ese contexto social y comunicativo, especificando que ese contexto es particular dependiendo del momento histórico de ese contexto y del lugar de ese contexto. Acá da el ejemplo de país y da el ejemplo de la región. Y da también una especificidad de las demandas contexto. Y termina desarrollando ese párrafo dando unos ejemplos de perspectivas de estudios de la comunicación que tienen sus características particulares dependiendo de ese momento histórico y de ese contexto o lugar en donde se desarrollaron. Entonces acá hay un ejemplo de la Mass Communication Research en Estados Unidos. Es decir, ahí enfatiza en el lugar en donde se desarrolló esa teoría y el momento histórico en el que se desarrolló, los años anteriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Luego menciona, vamos a subrayarlo acá, estos colorcitos son realmente feos. Bueno, los estudios estructuralistas en Europa, acá sería otro ejemplo, y vuelve e indica el lugar, ¿cierto? Europa, y el contexto de los años 60. Y luego aborda el caso de los estudios sobre las políticas de comunicación y cultura. También señala el lugar, América Latina, y señala el tiempo, los años 80. ¿No? Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos elementos que acabo de señalar, ¿cómo diríamos con nuestras propias palabras esa frase o esa idea que complementa la idea principal que acabamos de escribir acá en este recuadro? A ver, tenemos acá la primera. Los estudios sobre medios de comunicación son influenciados por elementos del contexto social comunicativo de su entorno. Entonces aquí podemos decir que ese contexto al que hace referencia el autor se refiere a un lugar concreto, entonces puede ser Europa, Estados Unidos, América Latina. Y a un momento histórico. ¿No? Y el autor da unos ejemplos. Bueno, ya teniendo organizadas estas dos ideas, entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de la lectura de esos dos párrafos? ¿Qué es lo que nos está planteando el lector en esos
perdón, el autor en esos dos párrafos con nuestras propias palabras. Miremos mejor esto. No, esta manera de presentar no es la más adecuada. A ver, pero todas las personas que estaban hablando ahorita desaparecieron. Miedo escénico. Sí, estoy leyendo bien el texto. No se preocupen que ahorita no estamos evaluando, ni estamos poniendo nota, ni nada. Estamos haciendo un ejercicio entre todos para irnos entrenando para que luego ya, si lo hacen cada uno y cada una. Podría ser que la comunicación depende del contexto de cada país, de cada región, de su realidad social. Los estudios sobre medios de comunicación, sí. Sí, ese es un elemento central que presenta el autor. Sí, Lisette. Poner que también estar pendiente, digamos, también deben estar pendientes de lo que diga la mass communication, bueno, esa ¿cómo se llame, profe? También poner ahí, ¿no? ¿Poner qué? ¿Me lo repites, porfis? A la más O sea, research. estar pendiente, digamos, de lo que, o sea, estar pendiente de los cambios que tiene esa asociación, la mass communication, no me acuerdo el otro nombre. Research. No lo sé pronunciar. Bueno, ahí tenemos una pequeña dificultad y es, vamos a volver a revisar ese párrafo. ¿Ustedes tienen abierto ahí el texto o necesitan que yo lo comparta? Porque se me dificulta estar compartiendo este y el otro. ¿Sí lo tienen ahí o lo comparto nuevamente? En mi caso lo tengo aquí el texto, profe. Bueno, pero voy a hacer ya sé qué voy a hacer, un segundito. Y resuelvo este asunto de la siguiente manera. Un momento. Suelto. Vamos a concentrarnos en estos párrafos. Entonces, necesitamos llevar de manera muy minuciosa el orden de las ideas que está presentando el autor, o si no nos vamos a perder. Entonces, revisemos esta primera frase. Los estudios sobre medios de comunicación son influenciados por elementos del contexto social y comunicativo de su entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que el tema que nos interesa son los estudios sobre medios de comunicación. Eso es a lo que se está refiriendo el autor. No a la comunicación a secas, ¿cierto? Sino ni los estudios sobre comunicación, sino los estudios sobre medios de comunicación, ¿no? Entonces eso lo vamos a tener en mente. Esos estudios son influenciados por su contexto, es decir, dependiendo de lo que esté ocurriendo en la realidad en el momento en que se desarrollaron esos estudios, pues esos estudios tuvieron que prestar atención a unos temas, a unos aspectos, a diferencia de lo que otros estudios en otro momento histórico y en otro lugar pudieron hacer, ¿cierto? Entonces, para él sustentar esa idea o para desarrollar esta idea de que los estudios sobre comunicación o la investigación sobre comunicación no está separada de la realidad social y de lo que ocurre en el mundo, él en el segundo capítulo lo que hace es decir que dependiendo del momento histórico, dependiendo del país o dependiendo de la región en donde se desarrollaron esas investigaciones, asimismo esas investigaciones adquirieron unas características particulares, ¿no? Entonces, cada país tuvo unas demandas sociales distintas.
¿no? Vemos acá esto que está señalado en gris, ¿no? Distintas y esos elementos políticos, económicos, culturales de cada región y de cada país incidieron en la manera como se desarrollaron esos estudios sobre medios de comunicación. Entonces, esto que he señalado aquí en amarillo son ejemplos de esos estudios sobre los medios de comunicación, ¿sí? Hubo una escuela o un enfoque que se llamó la Mass Communication Research que llevó a cabo unos estudios sobre la comunicación en Estados Unidos, ¿sí? Y lo hizo en años anteriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sí, ese es un ejemplo de estudios sobre la comunicación. Luego, este otro que señalé en amarillo sería otro ejemplo de estudios sobre la comunicación que se desarrollaron en Europa durante los años 60, ¿cierto? Entonces, el primero fue en Estados Unidos, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y ese estudio se llamó la Mass Communication Research, y el segundo ejemplo es estudios en Europa, y el tercer ejemplo que él da de esos estudios son los... Profe, se le está cortando. Ay, no me digas. Ahora. Sí, profe, yo pensé que era solo yo. Yo también pensaba que era solo yo. Ah, pues estoy con el internet de la universidad. ¿Desde dónde se empezó a entrecortar? En el segundo ejemplo que nos daba, profe, de los estudios estructuralistas. Ah, bueno, listo. Entonces, el segundo ejemplo, a ver, retomo un poquito. En este segundo párrafo, el autor desarrolla más a profundidad la primera idea que presentó en el primer párrafo. Y para desarrollarla, da unos ejemplos sobre esos estudios sobre medios de comunicación y son estos tres que señalé en amarillo. Entonces, cuando ustedes vean esta información que aparece, lo que está subrayado, está haciendo referencia a esos estudios de comunicación que podemos entender como escuelas, como enfoques, como paradigmas, como perspectivas sobre el abordaje de los medios de comunicación desde una perspectiva investigativa, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir el autor con esa información es que una cosa fue estudiar los medios de comunicación en Estados Unidos cuando se desarrolló la Guerra Mundial, ¿cierto? Esos estudios tenían unos objetivos específicos, es decir, atendían a las necesidades del desarrollo de esa guerra y como se desarrollaron en Estados Unidos, pues por supuesto eran los intereses prioritarios de Estados Unidos para quienes los desarrollaron así. Otra cosa fueron los estudios que se desarrollaron. Profe, se te cortó otra vez. Ay, sí, profe. Vuelve a repetir, profe. Bueno. Profe, usted puede quitar la cámara que a veces eso consume red, entonces puede sí, es cierto. Sí, bueno, muchas gracias por la recomendación, si no había caído en cuenta. Bueno. ¿Ahora sí me oyen bien? Sí, profe. Bueno, listo. ¿Desde dónde lo digo? El segundo párrafo otra vez porque ajá. Bueno, listo. Vamos a hacer otra vez este recuento que no está mal que lo... Bueno, entonces, partiendo de la primera idea que identificamos en el primer párrafo de la introducción, que dice, los estudios sobre medios de comunicación son influenciados por elementos del contexto social y comunicativo de su entorno, que es una postura que toma el autor frente a ese panorama de los estudios de medios de comunicación. Él desarrolla esa idea, presenta más elementos en el segundo párrafo.
¿cierto? Es decir, cuando ustedes abordan textos de orden académico o textos expositivos, y esto ténganlo en cuenta cuando ustedes vayan a escribir más adelante sus propios textos, uno no puede escribir lo que quiera, ¿cierto? Sin fundamentarlo, sin sustentarlo, ¿sí? Como decir frases por decirlas, sino que todo lo que nosotros digamos tenemos que desarrollarlo, profundizarlo, explicarlo y sustentarlo. Entonces, una forma de sustentarlo es a través de prueba empírica, otra forma es a través de los ejemplos, otra forma es a través de argumentos que le den fuerza a esa idea. Entonces, esta idea que nosotros identificamos del autor es lo que él plantea, es su punto de vista. Él tiene que desarrollarlo, no solo en el primer párrafo, sino en el segundo párrafo también, ¿no? Entonces, repetimos, lo que él dice es que esos estudios sobre medios de comunicación dependen del lugar en donde se hagan y del momento en que se hagan, ¿sí? Entonces, una cosa son los estudios que se hicieron en Estados Unidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa son los estudios sobre medios de comunicación que se hicieron en Europa en los años 60, y él dice cuando aumentó el consumo de masas. Y otra cosa son los estudios sobre políticas de comunicación y cultura que se hicieron en América Latina en los años 80. Entonces vamos a cambiar este parrafito que pusimos aquí. Que podría ser no importa que se repita, los estudios sobre de comunicación dependen del lugar, o si queremos, las características de los estudios sobre medios de comunicación dependen del lugar, país o región en donde se realicen y también del momento histórico. Entonces él presenta 3 ejemplos concretos. ¿De qué lugares presenta esos ejemplos? Estados Unidos, Europa y América Latina. Exacto, Estados Unidos, Europa, él presenta esos 3 ejemplos, pero nosotros como lectores activos vamos a inferir que es posible que hayan estudios en otros lugares, ¿cierto? No solo en Estados Unidos, no solo en Europa, no solo en América Latina, en otros lugares, solo que el autor menciona únicamente esos 3 como ejemplos para soportar la idea que está desarrollando en el primer párrafo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos claro, una cosa es desarrollar esos estudios en Estados Unidos, otra en Europa y otra en América Latina, teniendo en cuenta que cada uno de ellos se desarrolló en momentos distintos. Entonces, miremos, ¿cuándo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial? Busquemos en internet cuándo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945, creo. A ver, ¿quién confirma esa información? El ¿Sí o profesor no? confirmado, 1 de septiembre de 1939 hacia el 2 de septiembre de 1945. Sí, ¿39? señora. Listo. Bueno. Sí. Entonces, ese ejemplo, ese es, pongámoslo acá, un ejemplo, otro ejemplo y otro ejemplo. En ese momento, en los Estados Unidos, se desarrolló un tipo de estudio de los medios de comunicación que se llamó la Mass Communication Research, ¿cierto? En ese lugar y en ese tiempo histórico. El segundo ejemplo, a ver, vamos a ponerlos acá.
¿Cómo se llamaron los estudios que se desarrollaron en Europa en los años 60? Y que menciona el autor ahí. Estudios estructuralistas. Muy bien, listo. Entonces, Europa, años 60. Los estudios estructuralistas, y el autor dice que en esa época, en los años 60, se incrementó el consumo de masas. Vamos a anotarlo eso ahí en nuestro cuadrito. Listo. Y en América Latina, en el caso de América Latina, ¿cuándo se realizaron esos estudios que él menciona y sobre qué? En los años 80 sobre los cambios de enfoque experimentados. ¿Cambios de enfoque experimentados en qué? En políticas de comunicación y cultura. Políticas de comunicación y cultura. Muy bien. Entonces vamos a ponerlo acá. Aquí estamos poniendo toda esta información porque es nuestro primer ejercicio, pero luego cuando vamos entrenando más no tenemos que ponerlo todo ahí. Entonces, políticas de comunicación y cultura. Voy a poner esto en este otro cuadro para que se vea más grande porque, listo, pero sabiendo que estamos hablando todavía de la introducción. Bueno, entonces acá tenemos 3 ejemplos que nos da el autor de 3 formas de estudios de la comunicación. Y él presenta estos 3 ejemplos. Nosotros como lectores activos podemos pensar o podemos inferir que él más adelante, en páginas posteriores, va a referirse en profundidad a la Mass Communication Research, al estructuralismo y a el estudio de las políticas de comunicación y cultura, ¿sí? Pero para lograr entender lo que él nos está diciendo sobre la influencia del contexto en el estudio de la comunicación, podemos como explorar un poco a partir de la información que ya tenemos de otras lecturas, a partir de datos que tenemos de películas, de lo que hemos consumido en medios de comunicación, etcétera, sobre lo que el autor nos quiere decir en estos 3 casos. ¿A ustedes qué se les ocurre que en Estados Unidos, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se hubiera estudiado sobre el tema de la comunicación? No entendí, profe, ¿cómo así? Es decir, si el autor nos está diciendo que los estudios sobre comunicación responden a unas necesidades concretas de un lugar y de un contexto histórico, es decir, que no siempre los estudios son iguales porque como el mundo se transforma y el mundo tiene distintas demandas, entonces tratemos de ubicarnos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En ese conflicto que se estaba desarrollando en ese momento. Mejor dicho, imaginemos que nosotros viajamos en el tiempo como estudiantes de la comunicación, ¿cierto? Y que a nosotros nos contratan para hacer parte de un equipo de investigación en comunicación y nos mandan para el contexto de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos y nos dicen tenemos que desarrollar investigación en comunicación o investigación sobre los medios de comunicación en el marco de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes qué creen sobre qué aspectos de ese contexto nos ponen a nosotros a desarrollar esa investigación? ¿Qué es lo importante para ese momento en términos de comunicación? ¿Qué se les ocurre? Políticos, militares. Bueno, pongámoslo acá. Zair. Análisis de discurso de propaganda. Muy bien, entonces acá vamos a poner acá en amarillo lo que estamos pensando nosotros. De propaganda militar del tiempo, ya sea de la zona nazi, los del eje y los aliados. ¿Qué otro elemento se nos ocurre que podría ser? De pronto en el tema de ayuda humanitaria, profe.
Vamos a poner y después vamos a explorar si sí o no. Bueno, uy, acabo de darme cuenta que faltan 5 minutos para las 6. Dios. Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque ya se nos acabó el tiempo. Y continuamos con este ejercicio para la siguiente clase. ¿Listo? Porque no... Ahí nos jugó en contra el tema del internet. Bueno, nosotros tenemos nuestra segunda clase esta semana, el día jueves 23 de diciembre. ¿Cómo estamos para desarrollar la clase ese día? Bien. ¿Sí? Bueno. Por mí bien. Listo. Profe, una pregunta, ¿hasta cuánto vamos? ¿Hasta cuándo vamos? ¿Cómo? ¿Hasta cuánto vamos? O sea, me refiero hasta qué día vamos a estar en clase. Hasta con este curso el jueves. Ya ahí salimos a vacaciones. Realmente hasta el 24 de diciembre, con Navidad. Esperamos regalos. Sí, claro, no, las clases van hasta el viernes, pero ustedes conmigo hasta el jueves, porque el viernes no tenemos clase. Profe, ¿y no hay forma de que podamos adelantar las clases? Por lo menos las de la otra semana. Pues tendríamos que conversarlo. Sí, pues es por eso les estaba preguntando. Pues yo creo que personalmente es dejar el calendario como está, ¿no? Porque pues es complicado ponernos de acuerdo 20, 21 personas para eso, para saber qué días tenemos libres y qué no. Y no, y que tenemos también que recuperar la de común, comunicación de lo común. Sí, tenemos también esa. Correcto, sí. Sí, hagamos ese esfuercito. Porque si tuviéramos la clase el día viernes, yo sí les diría, bueno, no, pues iremos a ver cómo la cambiamos, pero pues el jueves alcanzamos a tener todavía entusiasmo. No, los regalos los compran el último día, como siempre. Con el espíritu navideño. Los buñuelos, profe. Toca buñuelos virtuales. Me gusta el color azul. ¿Cómo? Por si algo me gusta el color azul. Bueno, entonces nos vemos el jueves. De acuerdo, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, profe, Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe.